Ya, ahí sí. Pero sí, pues, después se me olvidó. Ya, como les decía, avisos generales antes que partamos la clase. Recuerden que nos queda la clase de hoy y la clase del día jueves, que son nuestra cuarta y quinta clase, al menos conmigo. Ya después ustedes siguen con otras clases. Eso significa que hoy tienen la prueba de, buenas tardes, María, de los contenidos que vimos la última clase cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares. Se los voy a compartir mejor. Les voy a compartir el cronograma que yo sé que ustedes lo tienen, pero eh, El cáncer. justa- justamente, es la otra pantalla la que les tengo que compartir. Eh, acá, acá, cronograma. Acá, ahí sí. Esto que está acá. ¿Ven? 24 del 9 que son. La prueba es de enfermedades cardíacas, respiratorias, cáncer y neurológicas, que fue lo que vimos en la clase pasada. Y después tienen la última clase conmigo, el día jueves 26, y ahí van a tener la prueba de lo que vamos a ver hoy, que son las enfermedades endocrinas, renales, hepáticas y sanguíneas. Y después ustedes continúan con los otros contenidos con otra docente, ¿ya? Entonces, Profe, dígame, Pame. yo el Pame está jueves no voy a poder entrar a clases porque tengo reunión de apoderado de mi hija y acá. soy de la directiva. No se preocupe, si esta típica semana ya casi terminando el mes, son semanas de reunión de apoderados, así que tranquilo. Sí. No hay Oiga, que- profe, pero queda grabada la reunión, o sea, la sí, reunión, la clase, queda ¿cierto? grabado, después si usted entra al aula, va a ver que están todas las sesiones grabadas, todas las Ya, clases. pero cuando uno se mete, ¿dónde tiene que? Porque yo trato de buscar la clase grabada y nunca la encuentro. Pero sí, el papá dijo que tú no querías, no quieres ir. La noche no puede ir. Está comiendo. Me voy a ir, me voy para la otra pieza mejor. Voy a silenciar. Mire, usted si entra al aula virtual, hay una parte que dice módulo de cuidados geriátricos, creo que dice módulo 2 si no me equivoco. Y ahí usted entra y va a ver todas las clases, va a ver el PowerPoint que les dan a ustedes y van a ver el material de apoyo que yo les subo. Creo que ese módulo 2 cuidados geriátricos. Muchas gracias, profe. Ya, de nada. Ya, entonces eso respecto al cronograma y a las evaluaciones. ¿Ya? Y ahora vamos a partir con la clase de hoy. Y antes de empezar a hablar de los contenidos que nos corresponde el día de hoy, les quería mostrar unas cosas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando hablamos de Parkinson, yo les hablaba de el efecto que tenía la música en las personas, en los ancianos con Parkinson, con enfermedad de Parkinson? Y les dije, ¿han visto un video de una adulta mayor que era bailarina y que le ponen la música? Y la mayoría me dijo que no lo había visto, sino todo. Y lo busqué, me acordé de ustedes en el receso, lo busqué y se los traje para que lo vean. Entonces, quiero partir con eso, porque es súper bonito y siento que si ustedes en algún momento les toca estar a cargo de una persona que tiene enfermedad de Parkinson, de Alzheimer, perdón, y pueden hacer algo más allá de lo físico, sino que como diría uno, como alimento para el espíritu o para el alma o para darle quizás un momento de reconexión, háganlo. Y se van a acordar siempre de este video. Se los voy a poner ahora y porfa me dicen si lo ven y si lo escuchan. ¿Ven que cambió a la pantalla de YouTube? No ha cambiado. ¿No? Ya, No, no ha cambiado. No, ya. Se Vamos a ve la hacerlo imagen. igual que la otra vez. Voy a dejar de compartir y compartir. Eh, ahora sí, Ahora sí. ya.
Monday.com le dio a nuestro equipo un espacio de trabajo central donde podemos gestionar fácilmente todos los flujos de trabajo. Sale la pulga. Ella, sí, yo la había visto. Ese era uno de los videos que les quería mostrar. Alguien escuché que dijo, yo lo había visto. No sé quién de ustedes fue que ya lo Sí, había yo la visto. había visto, profesora, Marisol, anteriormente. ya. Sí, Entonces, de verdad que es increíble, o sea, ella que estaba como sentada muy hacia adentro, como no conectada con el medio, escucha la música y conecta de nuevo con sus mejores recuerdos probablemente. Entonces, qué importante que nosotros cuando cuidamos a otros también podamos aportar a esa otra esfera que va más allá del aseo y confort, de la alimentación, de ver si hay úlceras por presión, de evitar que se generen caras, ¿cierto? Sino que también es otro alimento que nosotros podemos entregar de alguna u otra manera. Profesora, ellos tratan de recordar y sentaditas ellos bailan, se acuerdan. Qué lindo, qué lindo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo este video de verdad como que A mí emociona. me emociona. Sí, sí, ¿cierto? Eh, y les traje otro que también es súper cortito, que es en relación a lo mismo. Me avisan si lo ven. ¿Cambió la pantalla? Sí, Atrévete a brillar con el nuevo Elvive Glycolic Gloss de L'Oréal Paris. Lo valemos. ¿Usted está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento. Ya, ahora sí. Los antes de así eran preciosos. Toda una vida Claro. estaría contigo. No ¿Verdad que sí? importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, siempre, siempre. Eres mi vida.
ansiedad, angustia, desesperación. Años de piano. Mira, la lágrima. La blanca, la negra, la corcea son esas. Claro. Dónde ni cómo, pero junto a ti. De amor, de amor, de amor. No es de plato, de nada, de amor. Y todo lo demás es lo que nos falta. Que no se corta. Ya. Entonces, Profe, qué emocionante. yo de verdad que Qué me emociono lindo todas las veces el bonito que se tiene. porque es increíble. Como decía ahí, la música evoca la memoria emocional y estar con posibilidad de vivir nuevamente emociones que quizás estaban, quizás en qué lugar de sus cabecitas a raíz del daño cerebral que produce el Alzheimer, es increíble. Había ustedes revisaron, una de las adultas mayores que empezó a cantar la canción, o sea, la posibilidad de recordar la letra de una canción en una enfermedad que consiste en la pérdida de memoria. Y otra adulta mayor que decía que había estudiado piano y reconocía las notas musicales, decía la corchea, la blanca, la negra. Entonces, realmente la música tiene efectos muy potentes en las personas con Alzheimer. Profe, ¿Mm? la verdad es que me dejó muy mal el video, ¿Por qué, Pame? porque el sábado ¿Mm? le dispararon a un amigo ¿Ya? y está súper grave en el hospital y como que todo esto me revolvió todo el estómago. No, yo Así siento, que no me siento bien, así que creo que me voy a retirar de la clase. no hay problema. No hay problema. Siento que le sucedió a su amigo. Espero que todo salga bien. Y Aparte me acaba de llegar un mensaje que no está bien, ya. está muy mal. Entonces usted Entonces, céntrese en lo que es importante y lo que a usted le hace sentido en este momento y donde usted siente que tiene que estar. Ya, así sí, que no me duele mucho la guata y quiero ir donde mi amiga ahora corriendo porque yo no, estaba mal retire. también. No hay problema, pa. No hay problema. Retire su nombre. Yo la dejo Disculpe, crecer. profe. No hay problema. Ya. Profesora ¿Quién me habla? Marcela, Marcela, que esto no la veo en la sabe pantalla. que Ahí es sí. muy emocionante porque a yo, por ejemplo, a mi esposo, él no tiene lo que le diagnosticaron hace poco es Parkinson y Ya, está en su primera etapa. ya. Entonces, y es muy parecido a eso y es muy linda, emocionante y linda la canción que puso. Es súper emocionante. Yo de verdad que Sí, lo he visto, no sé, un montón de veces. Cada vez que lo veo, como que emociona. Así que exactamente. por eso se los quise compartir y para que también en la memoria emocional de ustedes también quede esto y después lo puedan aplicar. Y, y lo puedan aplicar con las personas a las que cuidan, ¿ya? Entonces por eso se los quise traer. Lo que les mostré es este, el primero y el segundo. Acá el tercero, este se los traje, pero para que lo vean ustedes después, porque es un reportaje de Canal 13, que habla de esto mismo, pero es largo. Así que si alguno de ustedes después lo quiere ver, no es obligatorio, por supuesto, porque recuerden que todo esto es complementario. Pero si alguno de ustedes lo quiere ver, es este. Dura 30 minutos, 36 o 33. Y este cuarto link que les dejé, no sé si alguno de ustedes tiene Instagram, pero es una página de geriatría y que siempre están compartiendo información súper como novedosa. Entonces, por eso también se los quise dar, ya como para aportarles un poquito a que tengan esta información que de repente puede ser valiosa. Denme un segundo que voy a enchufar el computador. Ya.
Ahora, entonces, bueno, eso era lo que nos había quedado pendiente de la clase de pasada y que se los quise compartir. Y ahora vamos a centrarnos en lo de la clase de hoy. ¿Ven el otro Power? El que dice Promundo. ¿Lo ven? No, profe. ¿No? No, O sea, básicamente los estamos en, no, Ya, estamos en un link. hay que hacer de nuevo lo mismo, dejar de compartir, compartir de nuevo. Ya, ahí deberían poder verlo, ¿cierto? Sí, ahora sí, profe. Sí, ya. Ahí recién vi el mensaje de Kelly por el chat y de Paz. Ya, entonces hoy día vamos a seguir hablando de las enfermedades crónicas, que dijimos que eran estas enfermedades que perduraban en el tiempo al menos 6 meses. O sea, ya cuando una enfermedad eh, está presente por 6 meses, uno ya es una enfermedad crónica. Y puede ser 6 meses y mucho más, o toda la vida. Entonces, dentro de este grupo de enfermedades crónicas, ¿cierto? Que ya vimos varias las clases anteriores, hoy vamos a hablar de las enfermedades endocrinas. Y las enfermedades endocrinas son aquellas que tienen relación con las hormonas, ¿ya? Como dice acá, las enfermedades endocrinas engloban todos aquellos trastornos en los que la producción de una o varias hormonas se ve desregulada. O sea, la producción de las hormonas está alterada. Y esa alteración puede ser que se produzca más hormona de la que se requiere o menos hormona. Uno tiende a pensar que siempre está relacionado con la falta de una hormona, pero también una enfermedad endocrina puede ser a raíz de la sobreproducción. Ya eso es importante. Ahora, como dice acá, las hormonas son moléculas, son sustancias pequeñas que están encargadas de controlar todos nuestros procesos fisiológicos. Las hormonas, en el fondo, son como una especie de mensajeros que son enviadas desde un órgano como una señal para que se realicen ciertos procesos en el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué procesos? Muchísimos. Pero como acá se mencionan algunos como ejemplos, como regular el apetito, la energía, el sueño, las emociones, la temperatura corporal, el desarrollo de los músculos, el crecimiento, la circulación, etc. Ya hay una hormona que está produciéndose y que es la encargada de regular cada de estos procesos. Ya, por ejemplo, hay una hormona que está encargada, o varias en realidad, de regular la temperatura corporal. Hay una hormona, o varias también, eh, lo reitero, que está encargada de regular el crecimiento. ¿Ya? Así también hay varias que están encargadas de regular las emociones. Hay muchas hormonas, ¿ya? Eh, y así. Ahora, estos trastornos endocrinos, como dice en su Power, son enfermedades crónicas, que ya les recordaba yo que era una enfermedad crónica, ya que se prolonga en el tiempo y suelen ser incurables, pero hay una opción sí de tratamiento, como dice acá, que es la suplementación con hormonas. Cuando hay enfermedades que se caracterizan porque no se produce suficiente hormona, hay una hipoproducción. Todo lo que lleva hipo delante significa como poco o menos, ¿ya? Cuando hay una hipoproducción, se puede suplementar con hormonas sintéticas, elaboradas farmacéuticamente, ¿ya? Como por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, que el páncreas no produce insulina, que la hormona es la insulina, entonces, ¿qué hacen las personas? Se inyectan insulina. Esa sería la suplementación con insulina. O por ejemplo, en el caso de las y dos pacientes con hipotiroidismo, cuando la tiroides
no funciona lo suficiente. Por eso hipo, como bajo funcionamiento de la tiroides, lo que se hace es la suplementación con levotiroxina. Es en el fondo reemplazar las hormonas tiroides con una sustancia farmacológica. Eso se puede hacer cuando hay una enfermedad endocrina caracterizada por una baja producción de hormonas. Ahora, como dice acá, el otro caso es que se produzca demasiada cantidad de hormonas. Eso también va a generar una enfermedad. Y ahí, ¿qué se puede hacer? Se administran fármacos que van a reducir la actividad de las glándulas, que son en el fondo las estructuras encargadas de producir estas hormonas. Es como la fábrica de las hormonas. Entonces, se toman medicamentos para reducir la actividad y que no se produzca tanto. Y la otra opción, en algunos casos, dependiendo de cada enfermedad, puede incluso realizarse una cirugía para extraer las glándulas y evitar esta producción exagerada de hormonas. ¿Ya? Entonces, sintetizando, tenemos en las enfermedades endocrinas dos casos. Uno que es la baja producción de hormonas y una que es la sobreproducción de hormonas. ¿Ya? Y ambos significan alteración en distintos procesos del cuerpo que van a generar síntomas y enfermedades específicas. Como dice acá, la diabetes es el más claro ejemplo. ¿Ya? Como yo les decía también, una muy habitual, sobre todo dentro de nuestra población chilena y de las mujeres chilenas, es el hipotiroidismo. ¿Ya? Pero vamos a hablar de la diabetes, como dice. Una enfermedad en la que no hay suficiente insulina en la sangre o el cuerpo no responde bien a esa insulina, que es la hormona que regula los niveles de azúcar, que es lo que se conoce como glicemia. La glicemia es la cantidad de azúcar en la sangre, ¿ya? Y eso es lo que regula la insulina. Se trata de un trastorno potencialmente mortal, porque una hiperglicemia, perdón, es decir, una cantidad muy elevada de azúcar en la sangre, puede ser mortal, ¿ya? Porque genera un montón de alteraciones que pueden llevar a la descompensación grave y a la muerte, ¿ya? Requiere de tratamiento de por vida, ya que este problema se cronifica, es decir, se hace crónico. Otros ejemplos son el hipertiroidismo, es decir, cuando hay excesiva producción de glándulas de la tiroides, perdón, y el hipotiroidismo, todo lo contrario, cuando hay una baja producción de las hormonas de la tiroides. ¿Ya? Ahora acá también aparece en su power la dislipidemia, que a mí me parece que se relaciona más con las enfermedades cardiológicas y cardiovasculares más que con las endocrinas, pero igual vamos a hablar un poquito de ello. La dislipidemia es, en términos coloquiales, como uno habla sin terminología técnica o médica, es el colesterol alto. Eso es la dislipidemia, ¿ya? Como dice acá, niveles excesivamente elevados de colesterol o grasas en la sangre. ¿Por qué colesterol o grasas? Porque cuando ustedes revisan el análisis de un examen de sangre, van a ver que está el colesterol total, pero también hay otros tipos de colesterol. Está el colesterol HDL, el LDL, el VLDL. Entonces, cualquiera de estos, cuando están elevados, se habla de dislipidemia. Ahí están los triglicéridos también, se habían quedado afuera. Entonces, cuando estos están elevados, ya sea todos o algunos, se habla de dislipidemia. ¿Ya? Dis porque es una alteración, después viene la palabra lípido, lipid,
son las grasas, y todo lo que termina en emia quiere decir que se está hablando de niveles en la sangre, ¿ya? Eh, entender como la conformación de estas palabras les va a ayudar a de repente sacar conclusiones de palabras que no conocen, pero que ustedes dicen, por ejemplo, si termina en emia, significa que son niveles en la sangre. Y ahí ustedes pueden empezar a sacar conclusiones, ¿ya? O por ejemplo, si eso mismo lo trasladamos a sustancias en la orina, termina en uria. Por ejemplo, glucosuria es cuando hay azúcar en la sangre, que también es un signo de descompensación de la diabetes. ¿Ya? Ahí les voy dejando algunos tips que después les van. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con la dislipidemia? Que este colesterol que está excesivamente elevado en la sangre se va acumulando en las paredes de las arterias, como en este tubo, ¿cierto? Las paredes del tubo, que es la arteria. Y al acumularse, la arteria se va tapando. Y se va tapando. Y una arteria que era, por ejemplo, de este calibre, porque estaba sin colesterol, se le va haciendo una capa y al final la sangre pasa por un espacio así. ¿Ya? Entonces eso se combina con el tema de la hipertensión, reduce la llegada de sangre a algunos órganos más lejanos, ¿cierto? Eh, y también esta capa de colesterol que se pega, en algún momento, ya sea por hipertensión u otros factores, se puede despegar, como una costra se despegaría de la piel. Y eso genera una lesión, sale sangre, o sea, como que sangra el mismo vaso sanguíneo. ¿Y qué pasa? Entre el colesterol y el sangrado que se coagula, se tapa la. Y cuando se tapa tenemos los infartos. En el fondo el infarto es, el, es la no llegada de sangre a un lugar. ¿Cuáles son los más conocidos? El infarto cerebral y el infarto cardíaco. ¿Ya? Entonces, ese es el problema de la acumulación de grasas en la sangre, que se genera todo este proceso de acumulación en las paredes, ¿cierto? Que de por sí van tapando el vaso sanguíneo, que cuando eso se despega, se genera este problema, ¿ya? Entonces, acá, bueno, dice más o menos lo mismo, la dislipidemia aumenta las probabilidades de arterias obstruidas, lo que se llama aterosclerosis, infartos, que es lo que yo les comentaba, derrames cerebrales a raíz de lo mismo, y otras complicaciones del sistema circulatorio, especialmente en los fumadores, porque los fumadores a raíz del tabaco tienen más posibilidad de generar estos coágulos, ¿ya? Entonces es mayor el riesgo. En los adultos se relaciona con la obesidad, o sea, si tenemos una persona que es obesa, es muy probable que también tenga algún tipo de dislipidemia, ya sea el colesterol total, ya sea el colesterol HDL, los triglicéridos o todo alto, ¿ya? También se relaciona con una dieta poco saludable, obviamente alta en grasas, alta en azúcares y también con la falta de ejercicio, ¿ya? Es una enfermedad que generalmente no presenta síntomas. Y que tenemos como factores protectores, que es en el fondo lo que nos protege de desarrollar la enfermedad o hace menos probable que la desarrollemos. Tenemos la dieta saludable, el ejercicio y fármacos reductores de lípidos, que en el fondo bajan la concentración de lípidos en la sangre y que una de las más conocidas es la atorvastatina, por ejemplo. Y hay otros fármacos del mismo grupo que se llaman estatinas, por eso la atorvastatina, ¿ya? Las estatinas, y ahí hay varias similares, ¿ya? Entonces eso en relación a la dislipidemia, que como yo les decía, me parece que está más relacionado con el sistema cardiovascular que endocrino, pero ya que aparece acá, eh, lo comentamos en esta parte, ¿ya? Y la diabetes, que esta sí es netamente endocrina. Cuando nosotros
hablamos de diabetes, que el nombre completo es diabetes mellitus, englobamos a un grupo de enfermedades o tipos de diabetes, porque no todos los casos de diabetes son iguales. ¿No? Y ahí encontramos la diabetes tipo 1, que yo les voy a mostrar, les traje una imagen, como siempre, les traje unas imágenes para aclarar. La diabetes tipo 2, y además tenemos la diabetes gestacional, que es una diabetes transitoria, ya que se produce solamente durante el periodo de gestación, de embarazo. ¿Ya? Y eh, en teoría después debería como desaparecer, aunque en muchos casos las pacientes después terminan eh, igualmente con diabetes tipo 2. ¿Ya? De hecho, el- la situación de haber tenido diabetes gestacional, es decir, diabetes durante el embarazo, predispone o hace muy probable eh, que después se tenga una diabetes tipo 2. ¿Ya? Ahora, también aquí aparece mencionado la prediabetes, que es un término muy utilizado eh, y que también se puede denominar como resistencia a la insulina, que en el fondo no es diabetes porque si bien hay una elevación de la cantidad de azúcar en la sangre, no es lo suficientemente alta para calificar como diabetes. ¿Por qué? Porque para hacer el diagnóstico de diabetes se tienen que obtener unas muestras sanguíneas, habitualmente 3, y todos tienen que salir con la glicemia, como yo les decía, es el nivel de sangre, pues de azúcar en la sangre, sobre 126 miligramos por decilitro. Si, por ejemplo, sale un resultado de 120 miligramos por decilitro, está fuera de lo normal, pero no alcanza a entrar en la categoría de diabetes. Entonces ahí se define como prediabetes o resistencia a la insulina. ¿Ya? Entonces por eso puede que de repente encuentren ese término también que es muy utilizado. Profesora, ¿y lo normal cuánto sería? Hasta 100. ¿90? Hasta 100. Está 100. desde 70 hasta 100. Más bajo también es muy peligroso la hipoglicemia. Más bajo de 70. De hecho, eh, en los pacientes diabéticos, cuando usan insulina y ocurre algún error de medicación o alguna otra situación, perdón, en que el azúcar está demasiado bajo, estoy hablando de, por ejemplo, 50 miligramos por decilitro, es un urgente. De hecho, no sé si recuerdan, años atrás, de hace como 10 años, eh, hubo un error de medicación, creo que fue en el hospital de Talagante, con una sobredosis de insulina y los pacientes se murieron. No sé si se acuerdan. Hace como 10 años, creo. Pero a lo que voy es que la hipoglicemia, que es la baja de azúcar, también puede ser muy grave, incluso mortal. Ya, entonces les voy a mostrar, vamos a dejar de compartir para compartir las imágenes que les tengo acá. Ya, acá está. ¿La ven? ¿Ven la otra imagen? Sí, profesora, Ya. sí. Entonces, acá la hormona que está involucrada, porque recuerden que estamos hablando de enfermedades endocrinas, es decir, de alteración en la producción de las hormonas. La hormona, por decirlo, la actriz principal de la diabetes es la insulina, ¿ya? La insulina es la hormona que está afectada. Entonces, ¿cuál es la función de la insulina? La insulina es como una llave, por eso les puse este dibujo. Y lo que hace esta llave es abrir una puerta para que la glucosa salga de la sangre y entre a las células que la necesitan. Por ejemplo, las células de los músculos, ¿ya? Porque la glucosa, el azúcar,
es energía para el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Está el azúcar dando vueltas en la sangre, por ejemplo, después de una alimentación, ¿cierto? Y viene la insulina, que es esta llave que va a abrir la puerta y el azúcar va a salir de la sangre y va a entrar a las células que la necesitan. ¿Ya? Como les decía, es, por ejemplo, los músculos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que, bueno, todas estas imágenes son de lo mismo, de esta analogía de la llave que abre la puerta para que el azúcar salga de la sangre. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando esto no ocurre, se empieza a acumular el azúcar en la sangre, porque no puede salir, porque no hay alguien que abra esa puerta de salida, ¿ya? Entonces, cuando eh, esto no se logra, ya sea porque no hay insulina o porque el cuerpo no está respondiendo a la insulina que hay, se necesita insulina externa, que es lo que les decía al inicio en la introducción, que cuando hay enfermedades endocrinas en que no se produce suficiente hormona, se puede administrar farmacológicamente. ¿Ya? Y estas son las jeringas de insulina, ¿cierto? Que hay un frasco de ampolla de insulina para administrarlo al paciente. ¿Y por qué les quise traer este dibujito? Porque me parece importante que lo conozcan porque les puede tocar de repente que alguien les pregunte o verlo también. Y es que cuando una persona usa algún medicamento eh, subcutáneo, que va en la grasita bajo la piel, de manera prolongada, no se puede pinchar siempre el mismo sitio por ningún motivo. Entonces se van rotando. Y estas son las zonas en donde se puede administrar. ¿Ya? Por eso se los traje porque me parecía bueno que igual lo conozcan. ¿Ya? Entonces, yo les dije que habían varios tipos y les nombré la gestacional, ¿cierto? Que es durante el embarazo, la prediabetes, que era como esta etapa previa en que no alcanza a categorizar como diabetes, pero también, pero igualmente está el azúcar elevada. Y les hablé de la diabetes 1 y 2, que son las más importantes. ¿Ya? Hay alguien que tiene el micrófono, hable. Te voy. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2? Ambas son diabetes, por lo tanto, ambas se caracterizan por tener niveles de azúcar elevados. ¿Ya? Eso es lo primero, que es lo que diríamos glicemia elevada o hiperglicemia. Las tres cosas es lo mismo, es decir, azúcar elevada, decir glicemia elevada o decir hiperglicemia, es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que la insulina, el órgano del cuerpo encargado de producirla, es el páncreas. ¿Ya? Hay unas células especiales del páncreas que se llaman células beta, que son la fábrica de insulina. Cuando hay una diabetes tipo 1, estas células, esta fábrica está dañada. Entonces no hay suficiente producción de insulina. ¿Ya? Estas células beta que se llaman están dañadas, se van perdiendo, entonces la fábrica no funciona. No se puede producir insulina. ¿Ya? Entonces en el cuerpo falta insulina. De manera que, como yo les dije, la insulina es esta puerta, o sea, es la llave que abre esta puerta para que el azúcar salga de la sangre. Por lo tanto, esta puerta va a estar siempre cerrada y el azúcar se va a mantener elevado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay suficiente insulina, no hay producción. Esa es la diabetes tipo 1. Sin embargo, la diabetes tipo 2 no es que no haya insulina. Si hay insulina, el páncreas sí logra producir insulina. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo no responde bien a esa insulina. Es como que a pesar de que está la llave, la puerta no se abre. ¿Ya? Y eso es lo que se produce como resistencia a la insulina. ¿Ya?
A pesar de que la llave está, la puerta no se abre. Entonces, se empieza a elevar más, más, más y más el azúcar, la glicemia, como decimos, y paralelamente a esto, se empieza a producir menos insulina, hasta que ya se produce un defecto en la secreción de insulina y ya se produce cada vez menos. Entonces tenemos que por una parte, el cuerpo no responde a esta insulina y después paralelamente se empieza a producir menos. Entonces, esa es la principal diferencia, que en la diabetes tipo 1 no se puede fabricar insulina. En la tipo 2 sí, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo no le hace caso. La puerta no se abre. Aunque está la insulina, que es la llave, la puerta no se abre y por lo tanto el azúcar no sale de la sangre y se mantiene elevado. ¿Se entiende la diferencia? Profesora, yo ¿Mm? tuve pancreatitis este Ya, año, uy, el año pasado. Pancreatitis. Estuve 2 veces hospitalizada me por pancreatitis imagino. y tenía el azúcar baja. ¿En serio? Sí, ¿Y cómo la sí. manejaron? No, no sé, pues ahí inyectada, no sé cómo será el procedimiento, pues yo veía ahí las cosas colgadas ahí nomás Los y sueros glucosados. sí, sí, me pasó, estuve malita, pero Es que, gracias a Dios salí de la cosa. que es compleja. La pancreatitis no es menor, Sí, no es menor. Estuvo en cuidados intensivos, ¿o no? sí, sí, Uy, sí lo menos mal. hacen. Tiene que cuidarse de por vida con el Sí, es tema del páncreas. complicado. Sí, 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 sí. además que mire, todo llegó por un problema de la vesícula. Por ahí la vesícula me jugó una mala pasada y parece que algo ahí con el páncreas me Claro. produjo la pancreatitis. Porque parece que estas cositas, estas piedrecitas se salían de la bolsita porque Sí, tenía muchas. sí, sí, sí. Está Entonces, conectado. ahí, exacto, se dañó el páncreas. Así que estuve Claro. así como bien. ¡Ah! Lo pasé muy mal, Me profesor. imagino, Yo, me imagino. Claro, lo que pasa, como bien dice usted, que cuando hay cálculos en la vesícula, a veces pueden migrar porque está todo conectado. Y los conductos por donde salen todas estas hormonas que produce el páncreas, porque produce otras hormonas, eh, como están tapados los conductos de salida, estas hormonas se empiezan a quedar ahí y como, por decirlo entre comillas, empiezan como a degradar, como a comerse el páncreas. Entonces, es súper, pero qué bueno que salió bien. gracias a Dios salió bien. A ver, tengo acá un mensaje en el chat. Me tendré que retirar, eso puede ser. Ya, Gisela, por favor, a cuidarse, no sé si todavía estará conectada, pero a cuidarse y eh, después se conecta la clase. O sea, después, perdón, después de la clase. Ya, entonces, eh, vuelvo a preguntar, ¿quedó clara la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? ¿Les queda clara por qué son Sí, distintas? sí, Ya, profesora. ya, genial. Entonces, ya, seguimos avanzando. Acá parece que no les puse nada más de diabetes. Ah, acá sí. Y lo otro es que cuando los niveles de azúcar se mantienen elevados persistentemente, o sea, la persona no cumple con su tratamiento o quizás tiene síntomas y nunca se diagnostica porque no va al médico, ¿cierto? Y pasa mucho tiempo con el azúcar elevado en la sangre, esa elevación permanente del azúcar va a generar complicaciones. Si una persona diabética se cuida, se toma sus remedios, hace ejercicio, eh, tiene una dieta saludable, probablemente no va a tener complicaciones de la diabetes. Pero si una persona no se cuida, sí los va a tener. ¿Y cuáles son las complicaciones que se las quise poner? Son órganos que se dañan a raíz de este nivel elevado de azúcar permanente, porque se produce otra sustancia que va a dañar los órganos. Y el principal es el riñón. El riñón se daña con la diabetes en lo que se llama nefropatía, nefro de riñón, patía diabética, ya que puede incluso llevar a una persona a terminar en diálisis. La retinopatía,
retinopatías, que puede llevar a la ceguera por la diabetes. Alteraciones en los dientes, enfermedad cerebrovascular, la neuropatía, neuro de los nervios. Por eso muchas personas con diabetes pierden la sensibilidad en los pies, por ejemplo, y se hacen una herida, se hacen un corte, y eso a raíz de los niveles de azúcar elevados se infecta rápidamente, y terminamos con amputaciones de dedos, del pie, incluso de bajo la rodilla. Entonces, no es menor todo lo que puede generar la diabetes. Y acá, bueno, más o menos lo mismo, la enfermedad renal, la retina, el pie diabético, que es esto que yo les relataba recién. Las arterias también pierden su Pero el pie. capacidad de enviar adecuadamente la sangre. eh, la neuropatía, enfermedad cerebrovascular, lo mismo que yo les decía, que me parece importante que lo conozcan, por eso se lo... ya, ahí está entonces lo que les decía de diabetes. Entonces vamos a volver a su power. Ya. Entonces esas son las enfermedades endocrinas, ¿cierto? Que tienen relación con las hormonas. Pero es que me dio calambre. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Que está con un Ay, calambre, la perdón. Marcela. Ay, sí. Ya, ahí silenciada. Eh, ya, lo segundo que vamos a ver hoy, el segundo tema son las enfermedades renales. Ya, y que vienen un poquito de la mano de lo que estábamos hablando de la diabetes, que es una enfermedad, ¿cierto?, que afectan a los riñones, que son órganos, ¿cierto?, muy importantes, importantísimos para el cuerpo, ya que a través de la orina nosotros eliminamos muchas sustancias de desecho, ya que como dice acá, entre comillas, purifican la sangre. Por lo tanto, si tenemos una enfermedad renal en los riñones, nuestro cuerpo no puede deshacerse de las sustancias que resultan tóxicas, como dice, ¿ya? Hay muchos eh, trastornos que pueden dañar a los riñones. Muchos de ellos son irreversibles, ¿ya? Eh, por eso los trastornos renales en general tienden a ser crónicos, ¿ya? Acá no estamos hablando de infecciones agudas como por ejemplo eh, la pielonefritis, la nefritis o infecciones urinarias, sino que vamos a hablar solamente de lo que eh, es crónico, como son, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, el cáncer de riñón, la nefropatía diabética, que es lo que yo les mencionaba recién, la glomerulonefritis crónica. Ya esos son algunos ejemplos. Vamos a ver acá los más importantes, ¿ya? Eh, importante, como dice acá, cuando hay una enfermedad renal que se mantiene en el tiempo, con esta permanencia se va generando más daño, más daño y más daño, y se puede llegar finalmente a una condición que se llama insuficiencia renal, como dice. La insuficiencia renal, como su nombre lo dice, es que hay un deficiente trabajo de los riñones. Ya los riñones no son capaces de hacer su trabajo, de manera que se acumulan todas estas sustancias tóxicas y eso puede ser mortal, ¿ya? Por eso las personas con insuficiencia renal tienen que dializarse. Es que ahí también les traje algunas imágenes sobre eso. Ahora, las personas cuando se dializan pueden estar muchos años dializándose, pero la hemodiálisis o otro tipo de diálisis también tiene sus complicaciones. Entonces, otra salida, otra opción de tratamiento es el trasplante renal, ya que actualmente eh, de todos los órganos que se trasplantan es el que tiene la lista de espera más grande, ¿ya? Y probablemente eso tenga que ver con los altos niveles de hipertensión y diabetes que tenemos en nuestro país y en el mundo, porque tanto la hipertensión como la diabetes van dañando el riñón. Entonces, si tenemos muchas personas hipertensas y diabéticas,
el futuro es tener muchas personas con enfermedad renal crónica. Pero otro mensaje. Ya, Flor, no hay problema. Después se ponen al día. Ya, entonces, acá dice, ya, y hay que recurrir a un trasplante. Entonces, el tratamiento con diálisis, que es uno de los tratamientos, consiste en conectar a la persona a una máquina que va a hacer como el trabajo que hacen los riñones. En el fondo va a filtrar y va a sacar todo lo tóxico y va a devolver la sangre al cuerpo del paciente. Ahí yo le puse algunas, ¿ya? Entonces, la enfermedad renal crónica, bueno, esto ya lo dijimos, la enfermedad crónica que lleva a la insuficiencia renal. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquido y la sangre, porque también a través de la orina no solo eliminamos desechos, sino que también líquido, ¿ya? Entonces, el exceso de líquido también se saca. Los síntomas de la enfermedad renal crónica aparecen muy lentamente y al principio son súper inespecíficos, como que podrían responder a cualquier otra enfermedad, porque las personas a veces se sienten cansadas, están pálidos, tienen poca energía, pueden estar hipertensos, por ejemplo, pero no es nada tan claro hasta que se hace un examen de laboratorio y se ve que el riñón no está funcionando, ¿ya? Como dice acá, algunas personas no presentan síntomas en absoluto y son diagnosticadas por un análisis de laboratorio. Inicialmente, el primer examen que se pide como sospecha es un examen de sangre que se llama creatinina. Y cuando la creatinina está elevada, ahí se piden otros exámenes complementarios para ver qué está pasando con el riñón. Y uno de ellos, no sé si ustedes lo han visto, es, les comento porque a lo mejor también les toca enfrentarse a eso con sus pacientes, es la recolección de orina por 24 horas, en que se tiene que juntar en una botella limpia, obviamente, la orina de 24 horas, de todo un día y toda una noche. Y eso se lleva al laboratorio. Entonces les puede tocar de repente a ustedes, que algunos de sus pacientes les pidan ese examen. Y ahí se ve la cantidad de proteínas y otras sustancias y se puede determinar en qué estado está el riñón. ¿Ya? Profesora, Sí, Julie, sí, eso me pasó a mí, porque ¿ya? la abuelita está mal, que no está trabajando bien los riñones Ya. y se le hinchan los pies, Ah, tiene sí, me acuerdo que contó retención. la semana pasada. Y eso, todo lo que escucho, todo lo ¿Ya? estoy pasando. Oh, Y ahora es bueno escucharlo, aprenderlo. ya, qué bueno, ahí le va a quedar más claro. Entonces, bueno, cuando se diagnostica finalmente la enfermedad renal crónica, hay medicamentos que pueden controlar los síntomas, pero eso es en las etapas iniciales, porque finalmente ya es necesario como reemplazar el, la tarea, el trabajo que realizan los riñones con una máquina. Ahora, no todos los pacientes progresan rápidamente por todas las etapas. Hay pacientes que pueden tener por mucho tiempo un daño leve y quedarse ahí, como hay otros que progresan muy rápidamente, ¿ya? Y eso es dependiendo de muchos factores. Eh, ¿Qué más? Ya, entonces, claro, entra una máquina o hacer un trasplante. El, el otro trastorno que vamos a profundizar un poquito es la glomerulonefritis. Si ustedes se imaginan un riñón, adentro, como donde está la fábrica de la orina, hay unas estructuras muy pequeñitas que se llaman glomérulos, que son como un ovillito de lana. Por ese ovillito pasa toda la sangre y saca los desechos y se queda con lo bueno, ¿ya? Pero a veces este como ovillito de lana, que es donde se fabrica la orina, se inflama. Por eso se llama glomerulonefritis. Entonces, eh, esto puede aparecer de manera aguda, es decir, de repente, repentino o gradual, en forma crónica. ¿Por qué se produce cuando es crónica? Cuando aparece de a poquito por otras enfermedades generalmente. Y las más conocidas son la diabetes, nuevamente, y el lupus.
¿ya? Que es una enfermedad autoinmune. Cuando estas estructuras de la fábrica de orina, por llamarlo de alguna forma, se inflaman de manera prolongada o es muy intensa, los riñones finalmente se pueden terminar dañando en forma de tumor, ¿ya? Y lo tercero es la nefropatía diabética, que ya les había contado algo recién, que es en el fondo está este daño renal, por eso nefropatía diabética, asociado a los altos niveles de azúcar de manera prolongada. Como dice acá, es una complicación común de la diabetes, ya sea de la tipo 1 o de la tipo 2, cuando no están controladas, insisto, porque se produce a raíz de que el azúcar esté permanentemente alto. Si el paciente se toma sus remedios, hace dietas, ejercicios y tiene sus niveles de azúcar normales, probablemente no tenga complicaciones de la diabetes, ¿ya? Bueno, acá lo dice, en el tiempo la diabetes mal controlada puede causar daño a los grupos de vasos sanguíneos de los riñones que van a filtrar los desechos de la sangre. Y eso es lo que genera el daño renal y de manera paralela también genera presión alta. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el riñón con la presión? Y tiene mucho que ver. Por un lado, si el riñón no puede eliminar el exceso de líquido, vamos a tener más líquido dentro de las arterias. Por lo tanto, la presión que se va a hacer en las arterias va a ser mayor, porque el corazón tiene que esforzarse mucho más para mandar todo este líquido extra que anda dando vuelta en el cuerpo, poder mandarlo en cada latido, por una parte. Y lo otro es que en los riñones, como, el vaso sanguíneo que llega al riñón, como la entrada, que es la arteria renal, tiene un papel muy importante en la regulación de la presión arterial. Entonces, según si esta arteria se contrae o se dilata, la presión arterial cambia en el cuerpo. Entonces, si tenemos afectación de los vasos sanguíneos del riñón, vamos a tener alteración de la presión arterial, ¿ya? Entonces, se producen un montón de situaciones agregadas más allá del hecho de que el riñón no funcione bien. Ya se altera la diabetes, o sea, perdón, la presión arterial, eso, Se complica todo, profesora. se complica todo, 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 todo. Entonces, acá les quiero mostrar algunas cositas sobre la enfermedad renal. Ya, entonces, como yo les decía, cuando una persona tiene enfermedad renal crónica, que lo pueden encontrar abreviado como ERC, hay distintas etapas o distintos niveles de daño. Puede ser una enfermedad renal crónica leve, tipo etapa 1, o puede ser etapa 5, cuando ya los riñones ya no funcionan casi nada, cuando funcionan menor a un 15% de lo que funcionan normalmente. ¿Ya? O sea, si el nivel de funcionamiento de los riñones normales fuera 100, funcionan en 15. ¿Ya? Y acá están, bueno, las distintas etapas, que esto no es relevante, pero me parece importante que conocieran que hay distintas etapas, distintos niveles de enfermedad renal. Ya, y esta es la hemodiálisis, que también se los quiero comentar porque de repente les puede tocar cuidar a alguien que lo viene a buscar la ambulancia para hemodiálisis, o que lo viene a buscar hay uno, eh, la, la, ay, se me fue la onda, donde se hacen las diálisis, los centros de diálisis. Los centros de diálisis tienen transportes asociados. A veces van en unos furgones, como en unas van, a buscar a los pacientes desde su casa, si es que están en condiciones. Y si no, los van a buscar en ambulancia, ¿ya? Por si les toca de repente cuidar a un paciente que necesite hemodiálisis. ¿Los que en diálisis, profesora? Sí, 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 viene un furgón sí, especial. sí. Y los traslada a todos los pacientes, los va a buscar, se van a la diálisis, que dura habitualmente 3 horas y media, 4 horas tope, y de ahí los lleva a la casa de ellos.
Entonces, hay más de un tipo de diálisis, pero esta es la más común, sobre todo en pacientes ya mayores, por eso les quise mostrar esto. Entonces, así que, ya, esta es la máquina de hemodiálisis. Hemo, que significa sangre, ¿ya? Entonces, el paciente se le conectan dos mangueras acá a una estructura que tiene en el brazo o a un catéter, que es un, un elemento externo, ¿ya? Entonces, cuando los pacientes se conectan a través del brazo, pasan antes de entrar a diálisis por una cirugía que les une una arteria con una vena para que sea más gruesa y se vea así. Y si ustedes la tocan, se siente como el paso, como la turbulencia del paso de la sangre, ¿ya? Si ustedes la tocan con suavidad, que se llama fístula, ¿ya? Entonces, el paciente va a diálisis y le pinchan acá, esas dos, le conectan esas dos mangueritas en su fístula, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta máquina? Por una manguerita saca la sangre, aquí entra la máquina de diálisis, pasa por un montón de procesos. De hecho, ustedes, si se fijan acá, ven la imagen, ¿cierto? No les pregunté. ¿Ven la imagen? Sí se ve. Ah, ya. Ustedes ven esta parte que estoy mostrando con el curso. Esto es un filtro, como, como los filtros de los autos, por ejemplo. Son filtros. Y acá quedan atrapadas un montón de partículas de desechos. Entonces, una vez que la sangre pasa por todos esos procesos, sale limpia, libre de los desechos que debieran eliminarse por la orina, y también saca la cantidad de líquido que está en exceso y vuelve al paso. Y así se le limpia toda la sangre, ¿ya? Esa es la hemodiálisis, es un proceso que dura alrededor de 3 horas y media, más o menos, ¿ya? Y mientras está en su diálisis se le va monitorizando distintos parámetros, entre ellos también la presión arterial, que no pase mucho, porque eso puede pasar, y otros elementos, ¿ya? Acá este catéter va conectado también a una arteria, va sea, se conecta quirúrgicamente, ¿ya? Mientras al paciente se le prepara la fístula en su brazo, ¿ya? Entonces los pacientes pueden estar muchos años en diálisis, muchos años en espera de un trasplante. Hay pacientes que nunca reciben su trasplante y quedan en diálisis hasta sus últimos días. Y es un proceso que se hace 3 veces por semana, ¿ya? Generalmente se programa lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, ¿ya? Eso les quería contar como anécdota, ¿ya? Y el otro tema lo podemos seguir a la vuelta del receso porque ya ha pasado una hora. Son las 20:05 y 15 minutitos a las 20:20 nos encontramos de nuevo de vuelta del receso, ¿ya? Ya, profesor. Ok, profesora.
estamos de vuelta. Entonces, eh, vamos a continuar con, a ver, acá. Entonces terminamos con las enfermedades renales y vamos a pasar al siguiente tema, que son las enfermedades hepáticas, ¿ya? Es decir, las enfermedades del hígado. El hígado es el órgano más grande del cuerpo y tiene muchas funciones. Entre ellas, está encargada de producir la bilis, que es una sustancia que se usa en el proceso de digestión. También está encargado de almacenar nutrientes, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay exceso de glucosa en la sangre, eso se empieza a almacenar en el hígado en forma de grasa, por ejemplo. Ya también sintetiza enzimas, por ejemplo, muchas moléculas que están involucradas en los procesos de coagulación, es decir, de evitar el sangrado. Ya también esas sustancias son producidas en el hígado. Y también elimina tóxicos de la sangre, ¿ya? Entre ellos el alcohol, como dije. Entonces es un órgano que tiene muchísimas funciones, ¿ya? Eh, también es susceptible de enfermedades que se van prolongando en el tiempo, como dice acá, se cronifican. Y una de las más conocidas es la cirrosis hepática, ¿cierto? Que la conocemos porque habitualmente está asociada al exceso en el consumo de alcohol, ¿ya? Hay también otras enfermedades hepáticas importantes como la hepatitis, que yo acá les traje también unas imágenes, el síndrome de Reye, que es más frecuente en la población infantil, pero igual está mencionado acá, la enfermedad de Wilson, etcétera. Esta última es poco frecuente, ¿ya? Pero es una enfermedad de tipo crónico. Cuando el hígado está muy dañado, cuando tiene un daño, como dice acá, que sea considerable, su capacidad de funcionar, por supuesto, se va a ver afectada, ¿ya? Y en ese caso, al igual que como mencionábamos en la enfermedad renal crónica, la opción es un trasplante de hígado, ¿ya? Acá eh, no hay procedimiento como por ejemplo de diálisis eh, hepática o algún procedimiento que se pueda realizar, sino que cuando ya el hígado no funciona hay que optar a trasplante, ¿ya? Eh, es un procedimiento complejo. Ahora, la cirrosis hepática, que era el primer trastorno que se mencionaba acá, es una lesión crónica, como hemos visto, estamos hablando de enfermedades crónicas, que se genera por varias causas, que en el fondo al ir dañando el tejido del hígado, se genera un daño y después se genera una especie de cicatriz. Y en esta parte del hígado, pongamos que es el hígado, entonces se genera una cicatriz acá, una acá, una acá. Y en todos estos lugares donde se generó la cicatriz, esas células ya no pueden cumplir su función. Entonces se va reduciendo la cantidad de hígado que puede funcionar. Y mientras más cicatrices tenga, más daño tenga, menor tejido funcionante tiene, ¿ya? Em, hay algunos tipos de hepatitis que también pueden generar este daño en el hígado. No solo se debe al abuso del consumo de alcohol, sino que también hay algunas hepatitis que lo pueden generar. De hecho, hay, bueno, después les voy a mostrar lo de los tipos de hepatitis, pero hay uno de los tipos que aumenta el riesgo de sufrir cáncer hepático, ¿ya? Este daño que se genera a raíz de estas cicatrices no hay cómo revertir, ¿ya? Pero sí es posible evitar que se siga dañando si es que se logra controlar la causa. Por ejemplo, suspender el uso, el consumo excesivo de alcohol, ¿ya? ¿Qué pueden, qué síntomas o signos pueden tener los pacientes? En un inicio también son bien inespecíficos, como que no son característicos de una enfermedad hepática, sino que son comunes a muchas enfermedades, como pueden ser
la fatiga, es decir, el cansancio, una persona que se cansa fácilmente, la debilidad y la pérdida de peso. Entonces son signos que uno los podría atribuir a muchas enfermedades, no son indicativos de algo en el hígado. Sin embargo, luego de esto sí ocurre, o sea, se presenta un signo que es muy característico de las enfermedades hepáticas y que es, como dice acá, la ictericia. Se me perdió. Acá, la ictericia. La ictericia es el tono amarillento de la piel. No solo de la piel, sino también de las mucosas. Ya, por ejemplo, la parte blanca del ojo también se ve amarillenta. Las encías, eh, la parte de los labios por dentro, hasta la lengua, cuando es muy severa la hepatitis, también se ve con un tono amarillo. ¿Ya? También ya en etapas más avanzadas pueden producirse hemorragias en el tubo digestivo, hemorragias gastrointestinales, hinchazón abdominal y confusión. ¿Por qué confusión? Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver el hígado con la confusión que se genera en el fondo a raíz de un problema en el cerebro o en el sistema nervioso central? Si ustedes recuerdan lo que les dije al principio, está por acá, una de las funciones del hígado es eliminar tóxicos de la sangre. Entonces, si estas sustancias tóxicas se empiezan a acumular, algunas logran pasar al cerebro. Y estas sustancias tóxicas afectan el funcionamiento del cerebro. ¿Ya? Por eso, en etapas avanzadas puede generarse confusión. ¿Ya? Los tratamientos tienen que ver con la causa, como yo les decía. ¿Ya? O sea, tratar la causa, más que el daño hepático en sí mismo. Y en los casos avanzados puede ser necesario un trasplante de hígado. ¿Ya? Ahora, el síndrome de Reyes, como les decía, es poco común, es muy grave, provoca confusión, también se inflama el cerebro y se produce un daño hepático. ¿Ya? Generalmente se ve en los niños y coincide con el periodo posterior a una infección por un virus. Sobre todo si a esto se le suma que para el manejo de los malestares de este virus se haya administrado aspirina o ácido acetil salicílico. ¿Ya? Porque aumenta el riesgo de aparición de este síndrome, el consumo de aspirina, sumado a la recuperación post-enfermedad por algún virus, como la varicela, por ejemplo. ¿Ya? Como mencionan acá, los primeros síntomas incluyen diarrea, taquicardia, ritmo cardíaco acelerado, vómitos y sensación de cansancio intenso. Los síntomas como la confusión, convulsiones y pérdida del conocimiento, obviamente son motivo de consulta a urgencia. Y no hay un tratamiento que sea específico, sino que principalmente está enfocado al manejo de los síntomas y a estabilizar todos estos parámetros o signos que se han alterado. ¿Ya? Pero como les decía, esto es más común en la población infantil. Y la tercera es la enfermedad de Wilson, que también es una enfermedad poco frecuente, pero es bueno que conozcan que existe, y es un trastorno hereditario. ¿Ya? Generalmente se da en familia. Y lo que se produce es una acumulación de cobre en los órganos. ¿Ya? Este no se puede eliminar por completo, ya por algún motivo eh, genético probablemente, ya que es hereditario, y se empieza a acumular. Y cuando se acumula, ¿cierto? Uno de los lugares donde se acumula es el hígado. ¿Ya? Esta acumulación de cobre, como dice acá, puede llegar a niveles mortales. Los síntomas generalmente comienzan a edad temprana, los 12 y los 23 años, con hinchazón, fatiga, dolor abdominal, mala coordinación, etc. Y en el fondo el tratamiento es farmacológico, enfocado a lograr bajar estos niveles de cobre en la sangre
y facilitar que puedan ser eliminados a través del agua, ¿ya? Pero también es una enfermedad poco frecuente en términos de las enfermedades hepáticas. Entonces, lo que yo les quise mostrar es algo sobre las hepatitis, porque eso sí eh, es algo que podemos ver con cierta frecuencia. Y como ya les adelantaba, existen distintos tipos de hepatitis, porque uno decía hepatitis, como en general, es como la diabetes. Ya todas son hepatitis, todas son una inflamación del, voy a explicarlo. Una inflamación del tejido hepático, es decir, del hígado, pero existen distintos como subtipos o subclases, ¿ya? ¿Por qué? Porque existen distintas causas de esta inflamación del hígado. Unas de las más conocidas son las hepatitis virales, que son las causadas por un virus. Y ahí tenemos distintos tipos de virus también. Quizás la que más se conoce, y que hasta hace algunas décadas atrás era muy común, ahora sigue existiendo, pero mucho menos, es la hepatitis A, porque es la que se transmite a través de los alimentos o de persona a persona a través de las manos, ¿cierto? Por aseo deficiente de las manos, etc., ¿ya? Y acá las medidas de prevención son el lavado frecuente de manos, lavar bien las frutas y verduras, y hay una vacuna. Hay una vacuna para prevenir la hepatitis. Y están otros tipos de hepatitis, que son la B y la C, y estas no se transmiten, no se adquieren a través del consumo de alimentos, sino que se transmiten a través de el contacto sanguíneo y a través de otros fluidos corporales. Por eso se transmiten también a través de las relaciones sexuales, ¿ya? A raíz del contacto con sangre o con implementos contaminados con sangre, también se puede contagiar la hepatitis C al realizarse tatuajes en lugares que no cumplen con todos los resguardos y por lo tanto no cumplen con las autorizaciones sanitarias para su funcionamiento, ¿ya? Entonces, todos estos virus pueden causar una hepatitis, que es la inflamación del hígado. Pero también las hepatitis pueden ser tóxicas por el consumo de sustancias que dañan el tejido del hígado, o también autoinmunes, que es cuando el propio cuerpo desconoce sus tejidos propios, no valga la redundancia, y los ataca. Ya que ya vamos a hablar la próxima clase de enfermedades autoinmunes. Entonces, se les quería mostrar un poco de la hepatitis, porque es un tema que nunca deja de estar presente, las hepatitis. Y acá, bueno, esta imagen tiene harta información. Ya, la idea no es como hablar en detalle, pero quise mostrarles un poco esta diferencia entre el hígado, este pedacito que está acá, es el hígado sano, como es normalmente. Y este es el hígado cirrótico, es decir, con cirrosis hepática, que está como lleno de estas cicatrices y que por lo tanto no tiene la estructura normal que le permita funcionar, ¿ya? Bueno, y que habla un poco de las causas, como hicimos las hepatitis, el alcohol, el hígado graso, cuando es muy severo también, ¿cierto? Bueno, acá que se afecta la estructura del hígado, las consecuencias, y por qué yo les decía lo que estaba en su power, que cuando hay hepatitis crónica, hay sangrado gastrointestinal, es porque acá el hígado tiene una vena, sale esta vena desde el hígado, que es la vena porta, y está conectada con otros órganos, ya como por ejemplo el estómago, el esófago, ya, por dar un ejemplo. Entonces, como la sangre le es tan difícil pasar por este tejido que está tan alterado, se empieza a acumular, y se acumula, se empieza a acumular aquí, hacia todos los caminos que están más allá. Entonces se empiezan a hacer verdaderas varices, como las varices en las piernas, se hacen varices. Por ejemplo, varices esofágicas,
Y las varices, como ustedes saben, como las varices en las piernas son fáciles de que se rompan y sangren. Y eso mismo pasa internamente. Entonces, por eso los pacientes con hepatitis, o sea, perdón, con cirrosis hepática, tienen sangrado gastrointestinal, ¿ya? Entonces, eso les quería mostrar para que les quedara más gráfico, más gráficamente eh, memorizado el tema de las hepatitis. Y por último, para terminar hoy, tenemos las enfermedades sanguíneas. Les voy a pedir que me vayan poniendo en el chat de acá del Zoom presente para después yo anotarlas mientras continuamos las enfermedades sanguíneas. Entonces, la sangre, como dice acá, a pesar de que, está un poco coja mi a pesar de que es un líquido, igual es considerada un tejido, ¿ya? De repente como que ese concepto como que uno dice, pero ¿cómo es un tejido si es líquido? Pero sí, es considerado un tejido, ¿ya? Eh, bueno, y como sabemos, a través de la sangre circulan un sinfín de sustancias, desde el oxígeno, ¿cierto? Que necesitamos para nuestras células, la glucosa que necesitamos en nuestras células, las hormonas, que eran estos mensajeros que yo les dije, los nutrientes, las sustancias tóxicas que tienen que eliminarse, todo eso viaja por la sangre, ¿ya? Ahora, además de todas estas sustancias, ¿cierto? También circulan distintos tipos de células propias del organismo, ¿ya? Y cuando la estructura o la cantidad de estas células se alteran, tenemos enfermedades sanguíneas, ¿ya? Eh, ¿Qué ejemplos podemos ver? Trastornos que afectan a los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, los glóbulos blancos, que son nuestra parte de nuestras defensas, las plaquetas, que son eh, las que tienen que ver con la coagulación, ¿ya? Con este coágulo o trombo que se forma en la herida para evitar que sigamos sangrando, para resguardarnos de la pérdida de sangre. Eh, y al alterarse, como les digo, o la forma, estructura de estas células o su cantidad, tenemos enfermedades como la talasemia, que ya les voy a mostrar más en detalle, la leucemia, la hemofilia, la leucopenia, la hemocromatosis, ¿ya? Entonces, al igual que con los temas anteriores, vamos a leer un poquito acá y de ahí yo les voy a mostrar otras cosas para que les quede un poquito más. La talasemia es una enfermedad que se caracteriza, muy destacada, por cantidades inferiores a las normales de una proteína que transporta el oxígeno, ¿no? Es un trastorno hereditario, ¿ya? Y también hay una alteración de la forma y de la cantidad de los glóbulos rojos, ¿ya? Que son los que transportan el oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a ver en las personas con talasemia? Vamos a ver que están cansados porque les falta oxígeno, porque no se puede transportar bien, ¿cierto? Por lo mismo van a sentirse débiles, debilidad, van a estar pálidos porque al tener menor cantidad de glóbulos rojos van a entrar en lo que se llama anemia, ¿ya? Y crecimiento lento, ¿ya? Como dice, los casos moderados no necesitan tratamiento y los graves, la única forma de enfrentar esta incapacidad de llevar el oxígeno y la baja de glóbulos rojos es a través de una transfusión, ¿ya? Y como último recurso, un trasplante de células de un donante, ¿ya? Lo que obviamente no es fácil, es un procedimiento de alto costo y un procedimiento muy complejo, ¿ya? En segundo lugar, aquí está mencionada la leucemia, que eh, probablemente es una de las que ustedes más han escuchado. La leucemia es un tipo de cáncer, ¿ya?
¿De qué tipo de tejidos? Recuerden que estamos hablando que la sangre es un tejido. De los tejidos que conforman la sangre, específicamente de los glóbulos blancos. ¿Ya? Acá dice que en la leucemia este cáncer prohíbe que el cuerpo combata una infección. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Si tenemos exceso de glóbulos blancos, ¿por qué no van a poder combatir las infecciones? Lo que pasa es que eh, en este crecimiento descontrolado de las células afectadas, que en este caso son los glóbulos blancos, se empiezan a generar glóbulos blancos que están defectuosos, ¿ya? Porque crecen tan descontroladamente, tan rápido, que no alcanzan a formarse como corresponde. Entonces los glóbulos blancos que se forman no pueden cumplir su función, ¿ya? También se afecta la médula ósea. Y al igual que en la diabetes, al igual que en la hepatitis viral, existen muchos subtipos de leucemia. Yo les voy a mostrar una imagen, no para que se lo aprendan, sino que para que de repente si lo escuchan, les suene así como, esto alguna vez lo escuché. ¿Ya? Por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda, la mieloide crónica y la linfocítica crónica. ¿Ya? Que, insisto, no es para que se aprendan las características de cada una, pero sí para que si algún día se enfrentan a eso, les suene en su cabecita así, esto ya sé de dónde viene. Muchos pacientes con tipos de leucemia de desarrollo lento no tienen, al principio puede que no haya ningún síntoma. Ahora, si son de desarrollo rápido, o sea, si este crecimiento descontrolado de las células se produce muy rápido, ahí sí, rápidamente también aparecen síntomas. Como de nuevo, el cansancio, fatiga, la pérdida de peso, las infecciones frecuentes, porque, como les decía, se reproducen tan aceleradamente los glóbulos blancos que no alcanzan a producirse glóbulos blancos normales, sino que vienen con defectos. ¿Ya? También puede haber sangrado o aparición de hematomas con facilidad. Ahora, el tratamiento de la leucemia va a depender del tipo de leucemia, de la edad del paciente, de qué tan avanzada está la enfermedad, pero la mayoría de los pacientes terminan en quimioterapia. ¿Ya? Ahora, dependiendo de también el estado de avance de la enfermedad, puede ser necesario también radioterapia y trasplante de células madre en algunos casos. Que, como les decía, es un procedimiento muy complejo, costoso, de largo aliento, eh, es muy difícil, ¿ya? Escaso. Sí, también escaso, Sí. de difícil acceso. No es algo Yo que... esperé 11 meses. 11 meses esperé la médula para mi hija. ¿Y cómo les fue? Mi hija ya no está conmigo. La quimioterapia no funcionó y luchamos 11 meses con la leucemia. Ella murió de 13 añitos. Y fue una enfermedad que le apareció de un momento a otro. Sí. Lo siento, Y Arlena, por más que me subí, postulé para Estados Unidos para poder llevaron su sangre para allá y todo, pero no. No, me toca mucho este tema a mí ahorita en estos momentos. No, Arlene, lo siento mucho lo que vivió, lo que le tocó pasar. Ya, le mando un abrazo grande. Yo sé que la pena de mamá nada lo consuela, por supuesto. Pero Sí, es difícil, difícil bastante. Uno no termina de superarlo. yo creo que nunca. Yo creo que nunca. Ajá. Lo único que puedo decirle en este momento es que le mando un abrazo. Un abrazo, porque de mamá a mamá uno sabe lo que se debe sentir, o se lo logra imaginar, porque yo creo que no se puede sentir. Sí, es una etapa muy difícil, es feo. No se lo deseo a ninguna mamá. No, bueno, quizás en Bueno. algún otro momento más adelante se va a lograr como hablar o hablar tranquilamente. Sí.
gracias. Ha estado muy emotiva la clase de hoy. Como que Sí. hemos tocado muchas fibras sin saber. Bueno, entonces, estábamos hablando del trasplante. Lo que yo, esto es la próxima vez. Lo que yo les quiero mostrar un poquito es un segundo. Ya. Respecto a la talasemia, como les decía, es un trastorno hereditario y acá, por ejemplo, hay un dibujo que muestra cómo podrían, como que grafica, cómo se verían los glóbulos rojos sanos y cómo se podrían ver en un portador de talasemia. ¿Ya? Entonces, dado esta situación de reducción de la cantidad de glóbulos rojos y de su forma, se dan todos estos signos que yo les mencionaba, todos estos signos y síntomas. ¿Ya? A raíz de eso que dije, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? Porque muchas veces van a encontrar con signos y síntomas de esta cosa, No, profesor. ¿no? Un síntoma sería como lo que una persona refiere, Sí. porque un signo sería como eh, el tener el respaldo o la seguridad de qué es lo que está diciendo. Va por ahí, va por ahí. Súper bien. El síntoma, como lo dice un poquito la palabra, como es como lo que la persona siente. Como la persona, por ejemplo, me duele esto, o siento ardor en tal parte, o siento escalofrío. Porque uno el dolor no lo, o sea, uno puede ver la expresión del dolor, la cara del paciente del dolor, pero el dolor no se ve, no tiene un color, no tiene, no. Que una persona de, por ejemplo, tenga sensación de quemazón en una parte, uno no lo ve, uno puede ver lo que el paciente se pone cara de dolor, de incomodidad, pero no lo ve. Es lo que el paciente siente, eso es un síntoma. Y un signo es algo que nosotros podemos ver en el cuerpo del paciente o en un examen, por ejemplo. Un signo, por ejemplo, de las enfermedades hepáticas podría ser la ictericia, porque nosotros podemos ver la piel amarilla, ¿ya? O como dice acá, piel pálida. Eso es un signo. Nosotros podemos ver la piel pálida. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un signo y un signo. Y ya, eso respecto a la talasemia. Respecto a la hemofilia, ponen el título acá, la hemofilia. Esto es de la hemofilia. Acá dice hemofilia, ya por eso están a poder. Lo que pasa en la hemofilia, que si bien no está detallada en el PowerPoint, pero también me parece importante mostrárselo, es que hay una baja en unas sustancias de la sangre que se llaman factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, estos factores de coagulación son los que permiten que cuando hay un sangrado se forme un coágulo y el sangrado se detenga. Eso ocurre en condiciones normales. Pero cuando hay hemofilia, ustedes ven acá, no están representados los puntitos amarillos y verdes. Hay una herida, hay un sangrado. Como no están estas sustancias, que son los factores de coagulación, no se logra formar este coágulo o este trombo. Y el sangrado persiste. Las heridas no coagulan. Por eso, el principal signo de la hemofilia son los sangrados. ¿Ya? Y también hay distintas subetapas, leve, moderada, severa. Y dependiendo de eso, vamos a ver qué tan severos son los sangrados. ¿Ya? Y hay lugares de sangrado que son más leves, otras que son severas y otras que pueden poner en riesgo la vida. ¿Ya? Ahí hay algunas imágenes también. Y por último, respecto a la leucemia,
Y insisto, esto no es para que ustedes se lo vayan a aprender, solo es para que lo entiendan. Cuando se forman todas estas células de la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas, que en el fondo son como restos de células, algunos tipos de glóbulos blancos, ¿cierto? Y otros tipos de linfocitos, todos tienen un antecesor común, que es una célula madre a partir de la cual se empieza como a especializar y se van produciendo las distintas células. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de leucemia linfocítica aguda, es que esta célula como progenitora es la que está alterada. Ya cuando hablamos de leucemia mieloblástica, se acercan los mieloblastos, que son estas células que cuando terminan de madurar van a dar origen a estos glóbulos, tipos de glóbulos blancos. Por ejemplo, cuando es una leucemia mieloide crónica, ahí los que se ven afectados son los granulocitos, este tipo de glóbulos blancos. Cuando es leucemia linfocítica crónica, son los linfocitos llamados, los linfocitos B, los linfocitos T, pero no estas células que estaban todavía inmaduras. Como les digo, no es para que se lo aprendan, pero en el fondo es para que comprendan en qué se diferencian los distintos tipos de leucemia. ¿Ya? Pero y con eso terminamos la clase de hoy. Voy a preguntarles si tienen alguna duda, alguna consulta, comentario, etc. Estoy viendo aquí los que están presentes, perfecto. Profesora, disculpe, sobre la enfermedad de sanguíneas, Diga. estas enfermedades sanguíneas. Ujú. La sangre dice que puede es ser un líquido, sí sé, Sí. pero el tejido que más de nuestro cuerpo compone, que el sistema circulatorio, ya que es a través de son los nutrientes, las hormonas, ¿los bota o lo detiene? No, la sangre transporta las hormonas, los nutrientes, se los transporta de un lado a otro. Si están en Ah, ya, el exceso, oxígeno, todo eso. sí. Por ejemplo, Ah, los ya. glóbulos rojos van transportando el oxígeno por la sangre y lo llevan a los distintos órganos para que funcione. Lo mismo con el azúcar, la glucosa también, van como viajando en la sangre para llegar a los órganos. Las hormonas Ya. también, por ejemplo, las mismas hormonas que nosotros hablábamos al principio, las hormonas de la tiroides, la insulina, todas esas hormonas las produce un órgano y después viajan por la sangre. Entonces la sangre va transportando todas esas sustancias. Porque dice pues tóxicos para su desecho. Ya, lo que pasa es que también hay sustancias tóxicas que se producen, por ejemplo, a ver, cuando una persona consume un medicamento, por ejemplo, hay una parte del medicamento que es la que hace el efecto, viaja al órgano donde tiene que cumplir su función y después pasa por el hígado. Y el hígado lo transforma en un desecho para que salga por la orina. Entonces, Ya. ¿qué pasa, por ejemplo? Ya, el medicamento se transforma en el hígado y de ahí pasa a la sangre. Y la sangre lo lleva en un viaje a los riñones. Y después, por los riñones, se elimina la orina. Entonces, por eso también transporta sustancias de desecho. Ya. Ya, profesora, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Recuerden que, como les decía, hoy es la prueba. Ahora terminamos la clase y yo les activo de inmediato la prueba que queda activa, como siempre, por 24 horas. Siempre la dejo como una horita más por si cualquier cosa. ¿Ya? Bueno, si no tienen más dudas, los dejo entonces. Fue una clase donde conversamos de un montón de cosas, donde nos emocionamos, compartimos experiencias personales, así que les mando muchos cariños a todos en todas las situaciones personales y particulares que están viviendo. Espero que hayan aprendido algo.
recuerden la prueba y nos vemos el jueves. ¿Ya? Que tengan buenas noches. Ya, Nos profesora. vemos. Gracias, Buenas noches. profesora. Gracias, profesor. De nada, Cuídese nos también. vemos.